Buenas tardes. Gracias por venir a compartir este en vivo para compartir la sobremesa del día de hoy. Una presentación de productos Campo Rico. Les recomiendo el queso amarillo, el requesón y la crema de leche o natilla. 3 productos divinos, extraordinarios, excelentes. Así es que cuando vayan al supermercado, soliciten los productos Campo Rico. Del Centro Odontológico de la doctora Berta Farías. Usted necesita conservar, preservar y mejorar su salud bucal. La doctora Berta Farías atiende aquí en Mérida, también en Caracas, y usted puede solicitar una cita al 0424-779-0052. ¿Tiene problemas con los polímeros? Entonces, agende una cita presencial o virtual con ese excelente cirujano estético Rafael López al 0412-515-6342. Ya probó Tito's Pan. Tito's Pan les ofrece la mayor variedad de panes, pero lo que más me encanta son las meriendas para sus chamos. Cuando vaya al supermercado, no pregunte si hay pan, vaya directo a los anaqueles, que allí les está esperando la calidad de Tito's Pan. Bueno, hoy me siento muy emocionado, muy contento, porque ya hacía mes y medio que no podía salir en vivo en mi cuenta rafael.tuto. Así es que tuvimos que habilitar esta Tuto Producciones porque todavía sigo suspendido por Instagram en la otra cuenta rafael.tuto. Pero ya hoy comenzamos nuevamente y tenemos una invitada de lujo, excelente, la mejor periodista de la Fuente Militar y de Fronteras, mi queridísima amiga Sebastiana Barraez. Pero yo voy a pedirle permiso a Sebastiana para que antes de darle ingreso a nuestra sala podamos ver y escuchar 3 videos que ella me envió hoy y que tiene que ver con la tragedia que vive todo aquel que quiere inscribirse en el registro electoral permanente. No solo quienes están fuera del país, sino incluso los que están aquí en Venezuela. Entonces tenemos un video de Rubio, la tierra natal de Sebastiana. Tenemos un video de Buenos Aires, donde ahora está Sebastiana, y de Madrid. Así es que, Sebastiana,
con su permiso, vamos a transmitir estos videos. Vamos a comenzar entonces con el de Rubio. En 6 oportunidades, en días y en lugares diferentes, para realizar la inscripción ante el CNE, en el registro electoral, y que a mí, al igual que a otros jóvenes venezolanos, se nos ha cercenado ese derecho. Es por lo que quiero denunciar la violación de nuestros derechos electorales, denunciar a los responsables del CNE en el municipio de Junín y a otros municipios del Táchira, y a quienes están encargados, denunciarlos abiertamente. Primero, del secuestro de las máquinas de inscripción, siempre ocultas y escondidas al ciudadano, persiguiendo todos los días del dónde las van a instalar. Segundo, de los días dados por el propio CNE, solo trabajan escasamente 1 o 2 horas, con pretextos infinitos de contar, desde que la máquina viene en camino, pero ya estando en el lugar, haciéndonos permanecer horas y horas en cola, sin dejarnos inscribir, donde argumentan temas de cortes de luz, habiendo luz en el sector, pero increíblemente donde se encuentra dicha máquina de inscripción, en esta casa no tienen luz. Tercero, jóvenes que luego de estar inscritos no aparecen en el sistema, no aparecen sus huellas, al ingresar a la página aparecen bloqueados. O sea, la apariencia de transparencia y legitimidad de estas elecciones es totalmente burda, falsa y evidentemente tramposa. Se les ha planteado colocar la máquina en sitios públicos, como por ejemplo la Plaza Bolívar, y las tienen en lugares secuestrados como casas comunales, algo ilógico. Y evidentemente sitios donde solo la manipulación terrestre. Forma de la gran estafa electoral de este gobierno dictatorial, que ante la evidente derrota ante un pueblo que despertó, le impiden a sus jóvenes que vayan a votar. Es por eso que debemos sumarnos al movimiento de denuncia a nivel nacional e internacional, donde pedimos a gritos que se aboquen por todos los medios a denunciar lo que está pasando en el país. Queremos inscribirnos, somos venezolanos y tenemos el derecho a votar. Pregunto ahora, ¿será que así de mal está el gobierno que tiene miedo a sus jóvenes y a la voluntad de su pueblo? ¿Y será que nos quedaremos de brazos cruzados solo observando? Si estás pasando por esto, entonces hazte parte de la denuncia en 6 oportunidades, en días y en lugares diferentes, para realizar la inscripción ante el CNE, en el registro electoral, y que a mí, al igual que a otros jóvenes venezolanos, se nos ha cercenado ese derecho. Es por lo que quiero denunciar la violación de nuestros derechos electorales, denunciar a los responsables del CNE en el municipio de Junín y a otros municipios del Táchira, y a quienes están encargados, denunciarlos abiertamente. Primero, del secuestro de las máquinas de inscripción, siempre ocultas y escondidas al ciudadano, persiguiendo todos los días del dónde las van a instalar. Segundo, de los días dados por el propio CNE, solo trabajan escasamente 1 o 2 horas, con pretextos infinitos de contar, desde que la máquina viene en camino, pero ya estando en el lugar, haciéndonos permanecer horas y horas en cola, sin dejarnos inscribir, donde argumentan temas de cortes de luz, habiendo luz en el sector, pero increíblemente donde se encuentra dicha máquina de inscripción, en esta casa no tienen luz. Tercero, jóvenes que luego de estar inscritos. Bueno, ahí está lo que nos dicen desde el municipio Junín, allá en el Táchira. Vamos a Madrid. Y ahora rápidamente vamos a Buenos Aires. Siguiendo lo que ocurre en la Embajada de Venezuela en Buenos Aires, nos encontramos con la compañía abajo, con solo una pequeña zona de interesa una persona
realmente poco democrático, que además se impide que las personas puedan ejercer el derecho que tienen a inscribirse para las próximas elecciones presidenciales. Vamos a oír a Rebeca Melián. Yo estoy en la embajada de Venezuela queriéndome inscribir para poder ejercer mi derecho al voto. Yo soy como muchos venezolanos que estamos acá, esta es mi tercera vez que vengo, todavía no me han anotado, siempre ponen un pretexto, una excusa, una de las tantas tragedias que nos colocan es tener permanente, que es requisito, uno de los requisitos que nos ponen tener la cédula vigente o vencida, pero también el pasaporte, uno de los pasaportes más caros del mundo, tenerlo vigente. Es algo que a veces nos cuesta a nosotros los venezolanos y estamos en el extranjero, porque obviamente nos cuesta tener el dinero o el recurso para obtenerlo. Siento que es una falta de respeto hacia todos los ciudadanos tenernos aquí haciendo esta tremenda cola, pasando uno cada 20, 30 minutos. Bueno, y ahora sí, la invitada de hoy, que yo sé que están ustedes ansiosos de verla y escucharla. Vamos a ver si logramos ya que ingrese. A ver si ya está allí. Ya debe estar por ingresar. Sebastiana Barraez. Vamos a ver porque dice que no puede unirse Sebastiana. A ver, vamos a darle por aquí entonces. Ajá. Sebastiana. Yo creo que ya ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Hola. Mi queridísima amiga Sebastiana Barraez. Disculpa que te mantuve allí por fuera mientras pasaba los videos, pero No, tranquilo. creo que valía la pena conocer lo que estaba ocurriendo en todo el país y en el mundo entero, porque esta tiranía le tiene pavor a que la gente se exprese mediante el voto, porque de antemano ya saben cuál será el resultado. Claro. Hola, mi querido Tuto, un saludo para ti y para la audiencia. Sin duda es un honor. Además de que te quiero mucho, es un honor porque también me parece que tu audiencia es demasiado fiel contigo y cada vez que yo aparezco también se suman. No, afortunadamente tú nos traes mucha audiencia, que es muy importante. Ahora, dice aquí Pao Basceta, bravo Sebastiana, eres una luchadora, nuestra voz. Y a Leisa Peralta, mi saludo, mi respeto, apreciada periodista. Pero yo quiero comenzar, Sebastiana, porque si nuestros seguidores o mis seguidores no lo saben, Sebastiana tiene un programa
todos los domingos Sebastiana Sin Secretos, así como se llama la página de opinión que durante muchos años Sebastiana ha mantenido en YouTube a través de Hasta que caiga la tiranía, el canal de Norway Marín. Allí Sebastiana hace ese excelente programa. Ya lleva 5 programas. El primero, el rostro de los torturadores. El segundo, desentrañando las operaciones. El tercero, voces incómodas en dictadura. Y ayer se confirmó con lo del periodista Rojas, ¿no? Lo que tú planteas ayer en ese programa. El cuarto, la lista verde, soles sancionados. Y el del domingo pasado, que es detrás de la toga. Así es que a mí me gustaría, Sebastiana, si podemos hacer un brevísimo resumen de esos 5 programas, sobre todo lo más resaltante de cada uno de ellos, para que nuestros seguidores, si no han podido ver ninguno de los programas o les faltó alguno, por lo menos se enteren y desde este domingo comiencen a ver tu programa. Bueno, a ver, creo que es importante sepan que los programas están en la sección de videos del canal Hasta que caiga la tiranía. Y en efecto, ya como tú mencionaste los nombres de algunos de esos programas, ahí hemos revelado, por ejemplo, los nombres de los militares que están señalados por la Organización de las Naciones Unidas como parte de la cadena de mando de todo este proceso de violación de derechos humanos y tortura en Venezuela. También hemos señalado, por supuesto, el papel que han tenido periodistas en Venezuela, muchos de los cuales han tenido que huir producto de la persecución que el régimen venezolano les ha tenido desde que la revolución llegó al poder. Por otra parte, también hemos señalado los nombres o los rostros de algunos de los jueces que aparecen igualmente señalados por arbitrariedad, violación de derechos humanos y demás. Ojo, esos no son todos. Esos son solamente los que llevaban los casos hasta hace unos años. ¿Por qué? Porque muchos de esos jueces pues sencillamente han optado por irse del país después que me imagino que han recibido cuotas importantes de dinero. Otros han manifestado que habían sido obligados a tener que mentir, a tener que dictar órdenes contra personas sin haber prueba alguna. Incluso hay una juez que reveló que se habían sembrado pruebas en los expedientes. Entonces, por eso los invito a ver cada uno de estos programas, porque es más que un programa, realmente son documentales, cortos, de pocos minutos, pero absolutamente sustanciosos. Así que están invitados en el canal Hasta que caiga la tiranía, en la sección de videos. Excelente, excelente. Bueno, vamos entonces a ubicarnos el día de hoy. Tenemos una situación en la cual la mayoría de los jóvenes que por diversas razones no habían podido inscribirse en el registro electoral permanente aprovecharon este periodo que el Consejo Nacional Electoral aprobó, por lo demás demasiado corto, para que se registraran estos jóvenes o para que quienes ya están registrados pudieran hacer cambio de domicilio o sencillamente actualizar datos, etcétera.
Pero Claro, pero fue una estrategia, fue una estrategia, Tuto, no te creas que es casual que de repente hayan dado tan corto tiempo, pero además por la cantidad de obstáculos que han colocado. Casualmente, uno de los videos que tú colocaste ahí al principio, que es el de una muchacha de allá de Rubio, fíjate cómo ella va indicando lo que hemos oído muchísimo durante todos estos días, que hay obstáculos para inscribirse en no solamente a nivel del país, sino fuera del país. Les están negando a los venezolanos que quieren inscribirse el derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque es una estrategia del régimen venezolano para, digamos, poder mantener controlado a aquellos sectores que sencillamente quieren votar, porque es digamos, el espíritu que hay en Venezuela, que es sencillamente salir de un gobierno que persigue, que acorrala, que encarcela, que miente, que tiene pasando hambre al país. Y eso se hace sin ningún tipo de rubor y además montando escenas y operaciones constantes. Yo quiero aprovechar tu programa, perdona que me encadené como Maduro, pero mira, yo quiero decirle a la gente que me está viendo y oyendo que no se tomen a la ligera lo que el régimen está haciendo en función de la represión. ¿Por qué? Sencillamente porque los regímenes, cuando están en situaciones como la que se encuentra el régimen de Maduro, empieza a apelar por cualquier cosa para intentar atornillarse en el poder. Les ha surtido efecto en otras oportunidades, en otros regímenes. Yo creo que es la hora de que los venezolanos no permitamos que el régimen venezolano se atornille en el poder, inventándose además operaciones absurdas, digamos, siempre colocando a Nicolás Maduro como si existiera mucha gente, organizaciones tratando de cometer un magnicidio. Mire, si algo está claro en el país es que, la verdadera razón que tiene el régimen venezolano es ir por María Corina Machado. Y para eso han implicado a una cantidad de personas tratando de buscar pruebas de cosas que no existen. Y bueno, y yo le voy a decir una cosa, yo me voy a poner con perdón de tu audiencia y contigo, mi querido Tuto, pero me voy a poner como ejemplo. Es decir, cuando a alguien se le ocurre inventar una maniobra de magnicidio, yo veía los delitos imputados por el juez Carlos Liendo y me decía, pero bueno, realmente este juez puede creer que una persona que durante 30 años ha demostrado fidelidad absoluta con el periodismo y además una conducta que yo he tenido realmente intachable en todos los aspectos, pueda creer que no, que es que yo mientras tanto no sé en qué tiempo libre, porque no me queda, debo estar montando una conspiración para atentar contra Nicolás Maduro y contra Freddy Bernal. Yo les voy a decir algo. Comenzó a fallar el internet. Viendo y escuchando a Sebastián Narváez. Ajá. Se nos paralizó un momentico allí el video, pero ahora sí te estamos escuchando. Fíjese, desde el Ministerio Público han venido montando toda una estrategia y esa estrategia está encaminada a detener a María Corina Machado. ¿Por qué? Porque no la han logrado detener ni con la farsa del referéndum ese del Esequibo. Consultivo. Sí, no pudieron evitar las elecciones primarias. No les funcionó la maniobra de imponer a Manuel Rosales como candidato. Entonces
han venido usando estas figuras digamos, de conspiraciones. Imagínense una cosa que es importantísima, sepan. Cuando montaron la maniobra de la operación La Viñeta, que yo creo que la gente ni se acuerda de eso, esa operación La Viñeta decían que estaba montada por unos militares para tumbar o para cometer un magnicidio contra Nicolás Maduro allí en La Viñeta. Bueno, el joven que aparece detenido, Montiel, pues le reveló a su familia que lo habían obligado bajo tortura y bajo amenaza de atentar contra él y contra su bebé, porque es un bebecito de brazos, de atentar contra su mujer y su bebé si no hacía unas declaraciones donde él mencionara a María Corina Machado y donde mencionara que María Corina lo había algo así como asesorado para atentar contra Nicolás Maduro. La pregunta que tenemos que hacernos los venezolanos es, ¿para qué? ¿Para qué? Es decir, si en el supuesto negado de que llegara a ocurrir algo contra Nicolás Maduro, ¿usted sabe a quién es la única persona que eso realmente beneficiaría? A una mujer que no es precisamente María Corina Machado, sino a la señora Delcy Rodríguez. ¿Y por qué? Porque el problema es que hay una lucha interna dentro del chavismo. Yo lo he venido diciendo, muchos lo negaron. Bueno, el mejor ejemplo de eso es lo que sucedió con Tarek El Aissami. He ahí la prueba. No había una lucha de poder dentro del chavismo, claro que sí, por supuesto que sí. Ahora, esas historias contadas, y yo creo que es bien aberrante que nosotros tengamos un fiscal general con tan poca probidad, bueno, no solamente por el lenguaje soez que usa, por la manera como se expresa de las personas que son imputadas por el Ministerio Público. El fiscal ha asumido las funciones de policía, de interrogador, de investigador e incluso de juez. Es el verdugo de la tiranía. Sin duda alguna, se ha convertido en un verdugo, en el desespero, porque ustedes podrán preguntarse ¿por qué? ¿Por qué él está haciendo eso? Bueno, él lo está haciendo por una razón, porque él necesita los votos de la Asamblea Nacional para que lo dejen en ese cargo, porque tiene terror a salir del Ministerio Público y entrar a la lista de los defenestrados de la revolución. Entonces, ¿con quién se alía? Bueno, con dos personajes que son los que le garantizan los votos en la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y principalmente Diosdado Cabello. ¿Cuál es el precio que tiene que pagar? Empezar a imputar una cantidad de gente de mil maneras para que puedan, para que sencillamente puedan sacar del camino a una cantidad de personas. Es más, le voy a decir algo, no es casual que presentaran a Tarek William Saab, a Tarek El Aissami ante un tribunal de terrorismo. ¿Por qué? Porque también lo van a meter en una de las conspiraciones. Es decir, la persona que hasta ayer comía con ellos, que dormía con ellos, que se compartían todas las fechorías, resulta que ahora es una pieza de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo es ese cuento? Empezando que Tarek El Aissami siempre ha sido un objetivo de los Estados Unidos, por una razón, por sus relaciones con grupos, digamos, relacionados con terrorismo, sospechas de grupos extremistas en el mundo. Entonces, este señor, Tarek El Aissami, siempre ha sido una pieza importantísima para los Estados Unidos, pero para llevárselo con ellos. ¿Qué podría ganar los Estados Unidos con que Tarek El Aissami le estuviera pasando informacioncita? ¿De verdad creen que los venezolanos somos tan estúpidos que vamos a creer que para los Estados Unidos lo importante sería que Tarek El Aissami se comportara como un sapo de segunda categoría? ¿Creen que por eso realmente los Estados Unidos irían a perdonar a Tarek El Aissami por todo lo que
hizo Tarek cuando, por ejemplo, controló las datas, las identificaciones, la asignación de pasaportes, esa cantidad de gente de diferentes países que recibieron pasaporte. Y por cierto, y sigo en la cadena, pero no quiero que se me olvide esto, no es casual que a los libaneses que están en el Líbano, que tienen nacionalidad venezolana, que les dieron pasaporte y que por X razón, no sé, salieron del país y estaban en el Líbano o iban y venían, resulta que ahora les están poniendo 1000 obstáculos para entregarles los pasaportes. Porque esa es una manera de controlar la gente que Tarek El Aissami, ¿cómo se llama? Les dio pasaporte, les dio identificación venezolana. Entonces, mire, yo creo que con respeto de tu audiencia, pero la verdad es que mientras por una parte tenemos a un régimen desesperado por ver cómo detiene a María Corina Machado, cómo la implica en cualquier operación, como lo han intentado hacer desde el año 2015, y por otra parte, a un señor como Rosales, que a mí me daría vergüenza ser una escogida del régimen venezolano. Lo digo de verdad con absoluta sinceridad. Yo creo que el peor plomo en el ala que tiene el señor Manuel Rosales es tener el beneplácito del régimen venezolano. ¿Por qué? Porque nosotros sencillamente lo que observamos es que esta es una maniobra de la revolución para tratar de imponer un candidato con el que de alguna manera ya deben tener algún arreglo previo, porque es lo único que uno pudiera deducir para tomar, no sé, para considerar que con él no corren ningún riesgo. Y creo que eso es bien lamentable para los venezolanos, que de alguna manera estamos apostando a un país distinto, a la oportunidad que nosotros nos merecemos como país para que, no sé, para que la gente regrese al país, para que los venezolanos dejen de morirse de hambre, porque ustedes y yo sabemos que el hambre está azotando a Venezuela de manera inclemente. Mi querido Tuto, perdón por encadenarme. No, pero lo que queremos es escucharte precisamente. Ahora, no debería extrañarnos si de repente aparecen Tarek y Tarek en la televisión, donde Tarek diga que efectivamente ellos estaban montando un golpe para derrocar a Nicolás Maduro, y quien dirigía esa operación era María Corina Machado. Seguramente, porque como insisto, yo recuerdo que en el primer caso que vi, donde pretendían obligar a los militares a que declararan que tenían relación con María Corina Machado, cuando María Corina no tenía sino un porcentaje muy poco en las encuestas del país, pero muy poquito, así chiquitico, fue en la operación de lo que se llamó el golpe azul. A los militares en esa época, estoy hablando del año 2015, chicos, o sea, hace 9 años. Y el régimen desde entonces se ha venido preparando para impedirle a María Corina avanzar. Mira, Tuto, más allá de que María Corina sea mujer, más allá de que yo pueda decir que es una persona que se ha ganado ese espacio que tiene, y a ver, yo no soy feminista, la verdad, yo no soy feminista, yo soy femenina, que es otra cosa, pero feminista no soy. Pero así que no es que diga, es que yo defiendo a María Corina porque tiene que ser una mujer la que llegue a la presidencia, no, porque yo creo que pudiera haber sido otra mujer cualquiera u otro hombre cualquiera, la verdad. Pero lo que sí es cierto es que ella se ganó un espacio y que el régimen siempre tuvo claro que la única persona con la que no podía negociar era con ella. Y yo creo que eso nos dice bastante a los venezolanos. Entonces, estamos en una situación realmente muy peligrosa. Este régimen está haciendo locuras, y no lo digo porque me haya imputado a mí como terrorista, porque yo pudiera, porque tu audiencia pudiera decir, pero es verdad, tiene bastante cara de terrorista.
y habla como una terrorista y piensa como una terrorista y siente como una terrorista. No, mire, yo lo que soy una periodista apasionada, eso sí lo soy por mi profesión, porque yo soy una comprometida con esta profesión. Pero, por ejemplo, el caso del colega Carlos Julio Rojas. Carlos Julio Rojas, chico, es un buen muchacho. No, yo creo que a Carlos Julio Rojas, desde que lo conocí, que estaba preso en la cárcel de Ramo Verde hace unos años, ese muchacho es un impulsivo que cree en la solidaridad, que cree en la defensa de la comunidad, que ha defendido a capa y espada y se ha enfrentado con los grupos colectivos por la defensa de la propiedad privada en Caracas. Ese muchacho ha sido un consecuente luchador, es miembro de la directiva del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas. Es una persona realmente solidaria. Oye, y que este cretino de fiscal, vale, no solamente es que lo señala de terrorista, sino que además lo presenta esposado como presenta a su amigo coterráneo y hermano hasta ayer, Tarek El Aizami, que sí tiene una razón para estar preso, para que lo juzguen, para que lo investiguen, pero Carlos Julio Rojas, no, o sea, yo creo que definitivamente este régimen rompió el celofán en lo que a normas de respeto, consideración y ley se refiere. Y siempre ha actuado de esa manera. Lo que pasa es que ahora que sienten que tienen la soga al cuello, entonces se están, bueno, atrincherando para liquidar los derechos humanos en el país. Y a todos los que les somos incómodos, bueno, algo nos estarán inventando y nos estarán preparando a lo mejor alguna celda, pero no podemos quedarnos callados. El que tenga miedo, que se meta debajo de la cama. Pero lo que pasa, sí, Tuto, lo que pasa es que ya no se trata de tener miedo, ¿sabe? Yo creo que llegó el tiempo en Venezuela en el que ya no hay tiempo para tener miedo, porque nadie, y sépanlo, nadie está a salvo, nadie está a salvo. Ya no hay tiempo realmente para que uno pueda sentir miedo. A ver, yo siempre repito una frase que me conmovió mucho, que la dijo la primer ministra Indira Gandhi, cuando le preguntaron si ella sentía miedo en un momento que fue muy difícil para ella. Y ella respondió que el problema no era sentir miedo, el problema era la actitud que se asumía ante el miedo. Porque es normal sentir miedo. Si usted no tiene miedo, usted está mal, ¿sabe? Si usted no tiene miedo es porque algo en su cerebro no está funcionando bien. Porque lo normal de los seres humanos es que sintamos miedo por una razón. Bueno, cuando usted va a cruzar una calle y usted mira para los lados, por si acaso viene o no un carro, usted está sintiendo miedo sencillamente a ser atropellado. Es un instinto normal, es un sentimiento normal en el ser humano. Entonces, ¿por qué nosotros asumimos que no, que es que cuidado y tenemos miedo? O como me decía el iluso ministro de Comunicaciones, en una de esas imputaciones públicas, en esas campañas que además han declarado contra mí a nivel de redes sociales, diciéndome, bueno, pero es que usted no es muy valiente. Bueno, ¿y qué? Bueno, está bien, pues no soy valiente. He demostrado que no soy valiente. ¿Y qué? Pues bueno, claro, porque es como la manera de decirte, yo sí soy valiente, ¿no? El problema es que él es valiente en la posibilidad en la que está detrás de un escritorio respaldado por un gobierno hasta el momento en el que se convierta en un elemento más para descartar en la revolución bolivariana. Porque nosotros hemos tenido claro que ninguna revolución se alimenta sino de sus propios hijos. No importa cuánto se agarren por allá afuera, no importa. La verdad es que siempre se traga a sus hijos y necesita cada vez tragarse mucho más gente y de mayor dimensión. Bueno, lo acaba de demostrar el caso de Tarek El Aizami. Y
hay alguien que quiere saber a dónde te puede escribir porque tiene informaciones importantes que darte. Ella me dice que aquí que es esposa de un coronel retirado. Bueno, le digo a ella y le digo a tu audiencia que yo siempre coloco en mis redes sociales mi número de teléfono. Escríbanme por ahí un mensaje vía WhatsApp, me dice quiénes son y demás, que yo no tengo ningún problema en atenderlo. No, yo no tengo emisarios, yo no tengo representantes, yo no tengo secretarios, nada de eso. El número de teléfono que aparece tanto en mi Instagram, en el perfil de mi Instagram, como en el perfil de mi Twitter, ese es mi número de teléfono. Entonces, yo creo que es importante que lo sepan, porque claro, hay gente que de repente quiere un poco comunicarse, pero también es cierto que hay gente que a veces confía en otros creyendo que, bueno, que ese es uno, ¿no? Entonces, estén pendientes de eso, pues. Bueno, así querían hacernos, el tipo de Colombia. Ah, sí, 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 sí. En relación a lo de Tarek El Aizami, tú escribiste, creo que como 2 horas antes de que se hiciera público por parte del verdugo de la tiranía la información de que había sido detenido Tarek El Aizami, lo que confirma de que tenía un canal directo allá en Fuerte Tiuna que te dio la oportunidad de ese tuazo. Bueno, a ver, no fue unas horas antes, mi querido Tuto, no exagere, porque es que lo que le voy a contar es que precisamente una de las cosas que más me llamó la atención es que a Tarek El Aizami lo detuvieron minutos antes de que el fiscal Tarek William Saab arrancara con la rueda de prensa. Y detuvieron simultáneamente a Tarek en la casa que él tenía en Fuerte Tiuna, que por cierto hay gente que está un poco desinformada en eso de la casa. Él tenía una casa, una vivienda, no es la casona remodelada de la cárcel de Fuerte Tiuna, eso es otra cosa, Claro. ahí es donde lo tienen ahorita. Pero él tenía una vivienda, esa vivienda es la que está al lado del hermano de Cilia Flores, que también vive ahí, porque todos los protegidos de la revolución viven en Fuerte Tiuna. Los demás, tú sabes, los demás tienen que vivir en la calle arriesgándose a cualquier cosa que tenga que ver con seguridad. Pero sí, en efecto, me sorprendió mucho cuando una persona me llamó para decirme que en ese momento se habían llevado a Tarek El Aizami del Fuerte Tiuna y después, ya con calma, pude saber que él venía de correr con un guardaespaldas o con un amigo y un amigo militar y que cuando llegó a la casa, unos segundos después, llegaron 5 patrullas del SEBIN para llevárselo. Lo extraño es que la comisión también traía al teniente coronel Granco Artiaga, que es el director de asuntos especiales de la DGCIN. Él fue el que entró, habló con Tarek y sencillamente de ahí pues lo sacaron. Voy, querido Tuto, con permiso tuyo, voy a colocarles aquí a las personas que quieran mi teléfono, que se los acabo de publicar ahí en un mensaje. Para cualquiera que se quiera comunicar conmigo, estoy a la orden, o si quiere de repente que les mande los artículos y demás, yo también, yo soy amplia y generosa en eso y amo además a todo el mundo. Ahora te pregunto, Samán López y Simón Serpa. Perdón, hay una persona que está preguntando, que dice por qué la policía militar no fue la que actuó en este evento. Bueno, porque la policía militar hace mucho tiempo que no actúa en este tipo de eventos. Esto lo está haciendo
lo están haciendo los dos poderes. Y bien importante esa pregunta, con perdón Tuto tuyo para responderle a tu audiencia, es, en Venezuela están funcionando dos organismos represores. Uno, dirigido por Nicolás Maduro específicamente, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Su sede principal queda en Boleíta, cerca de allí del centro comercial, ¿ok? Y cerca de la Universidad Monte Ávila. Ahí queda la sede principal de la DGCIN. Pero esta DGCIN tiene además lo que se llaman casas base o casas de tortura o otras dependencias que están ubicadas en diferentes sitios de Caracas, en algunos sitios de Caracas, y por supuesto hay en el interior del país. ¿Okay? El otro organismo es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. ¿Quién lo maneja? Lo maneja el general Gustavo González López, pero por encima de él está Diosdado Cabello. Se supone que este organismo debería ser controlado desde el punto de vista legal por el Ministerio del Interior y Justicia. Pero en esa división de poder y de lucha de poder que hay en Venezuela, pues ese sector lo controla Diosdado Cabello, y la DGCIN la controla el mayor general Iván Rafael Hernández Dala, que es además la mano derecha de Nicolás Maduro en la Casa Militar o Guardia de Honor Presidencial. Gracias por permitirme la explicación. Pregunto, yo estoy convencido que la única posibilidad de decirle a Venezuela y al mundo que Nicolás Maduro ganó es que Elvis Hidrobo Amoroso haga lo mismo que hizo con el referendo consultivo sobre la Guayana Esequiba, que diga que Nicolás Maduro obtuvo los 10 millones y tanto de votos que sacaron en el consultivo, etcétera, etcétera. Pregunto, Sebastiana, pregunto. Claro, en aquella oportunidad no había contraparte. En esta oportunidad sí va a haber en cada mesa testigos y gente apoyando allí para cuidar los votos. Pero siempre los primeros que se enteran del resultado antes que el Consejo Nacional Electoral son los del CEOFAN. Claro, pero eso no debería ser. A través del Plan República. Lo que quiero preguntarte es, ¿tú crees que efectivamente haya la posibilidad de que unos cuantos militares de los mandos medios y más bajos de repente digan, un momentico, ese no es el resultado? A ver, primero que todo, el Plan República es el primer testigo inefable de que el referéndum por el Esequibo fue un gran fracaso. La gente no fue. Es decir, el régimen venezolano no pudo lograr que la gente fuese a esa farsa montada por el doctor Jorge Rodríguez. Porque si algo tenemos claro los venezolanos, por lo menos yo y a todos los que he escuchado al lado mío y a todos los que he escuchado con los que tengo trato, es que el Esequibo es venezolano. Y que nosotros estamos en una situación de disputa con Guyana por ese territorio que nos pertenece. El único que puso dudas sobre eso fue el señor Jorge Rodríguez, que lanzó ese referéndum, por eso es que la gente ni fue. Pero hay un factor que yo creo que es importante decir con relación al Plan República. Mire, las elecciones no son un evento militar, los militares no deberían tener nada que ver, porque ese es un ejercicio civil. Eso nos pertenece a los civiles, no a los militares. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos años
el Plan República ha asumido unas funciones que no le corresponden. Y hay que pararse firme a los militares. Por eso es que es tan importante que si las elecciones lleguen a darse, los testigos de mesa, los miembros de mesa, además de los testigos, tengan claro cuáles son las normas que rigen para no permitir que los militares impongan su voluntad. Y yo se lo digo con absoluto conocimiento de causa, porque yo fui miembro de mesa y tuve que enfrentarme y luchar con los militares sola, por una razón, porque sencillamente mucha gente de la que participó ahí no tiene conocimiento, no tenía conocimiento de cómo enfrentar con la ley al militar que te dice, no, porque es que recibí una orden de mi comandante. Yo le dije, ay, ¿dónde está eso en el reglamento? ¿Dónde dice eso en el reglamento que su comandante, a mí qué me importa quién es su comandante? Y eso, además, creo que el resto de los miembros que estaban ahí, tanto de mesa como de testigos, era algo así, pero bueno, tú sabes, porque el hombre está armado. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que decirle al militar? Usted no puede entrar al salón donde la gente esté votando. El militar no puede entrar porque en ese espacio el jefe es el presidente de la mesa y los miembros de mesa. Ahí no tiene nada que ver un militar. ¿Cuál es la función del militar y cuál es la función del Plan República? Y ojalá que si las elecciones se lleguen a dar, mi querido Tuto, me invites para poder explicar esto a conciencia. La función del Plan República es única y exclusivamente custodiar el material electoral, que ya ahora, yo creo que hasta eso lo vamos a poner en duda que lo haga. Y, digamos, establecer que se mantenga el orden dentro del centro electoral y en sus alrededores. Pero él no tiene nada que ver con el proceso electoral. Nada. El militar es solamente para que mantenga el orden, para que le diga a la gente, mire, no puede beber, no puede armar escándalo, haga su cola, ese tipo de cosas. ¿Entiende? Y dentro de los centros de votación, para mantener el orden, pero no dentro de los salones, por ejemplo, de las escuelas. Un militar no puede estar adentro, donde está votando la gente, eso no puede estar. Él no puede pasar de esa puerta hacia adelante. Pero aquí se ha creado un sistema que es precisamente algo que hay que combatir, que es que el Consejo Nacional Electoral le da una potestad a la persona que maneja la máquina electoral para que sencillamente tome decisiones como si fuera el presidente de la mesa. Yo creo que por eso, mi querido Tuto, la diferencia entre que Elvis Amoroso diga en el referéndum que sacaron 10 millones de votos, por cierto, que nunca he explicado cómo es eso, que dijo 10 millones 500 y después dijo que eran menos, en lugar de hacer lo contrario. Creo que fue que el papelito que le dieron se le confundió, puso de primero el segundo y de segundo el primero. Pero en unas elecciones donde vaya la contraparte, donde realmente vaya la contraparte, donde vaya la representación de sectores de oposición claramente definidos para defender el voto en las mesas electorales, para hacer respetar la decisión y la voluntad de los venezolanos, pues ahí no le van a salir los 10 millones de votos, le aseguro, ni siquiera el 10% de eso. Porque fíjate, me estaba contando ayer un mototaxista que me hizo una carrerita y entonces me dijo que había ido a Caracas, que lo habían llevado para la celebración del 13 de abril, etcétera, que le habían pagado $20 y que apenas le habían dado una hamburguesa en Barinas, que se las tenían preparadas en el comando de la Guardia Nacional. Allí les dieron la hamburguesa y después no hubo más comida hasta que regresaron a Mérida.
Entonces Bueno, ahí es donde uno se da cuenta de pero mire, que, pero más que la hamburguesita, mi querido Tuto, lo relevante de eso es que haya sido en el comando militar. Por Dios, o precisamente, sea, es ahí es decir, donde se ve ahí es donde se ve la violación por parte de la Fuerza Armada de la Constitución. Ahí es donde se ve el irrespeto que tiene la Fuerza Armada con el mundo político venezolano, con los venezolanos. ¿Por qué? Porque está demostrando parcialidad política. claro, porque dejaron de ser una fuerza armada profesional para convertirse en una Claro. milicia al servicio de una tiranía. Es más, allá que dice la milicia, déjeme decirle algo a tu audiencia aquí como un privilegio. Ustedes saben que la gran mayoría de los venezolanos aparecen inscritos en la Milicia Nacional Bolivariana. ¿Usted sabe por qué es eso? Porque a través de la milicia es como pagan toda la plataforma, digamos lo que se llamaba antes, eh, es como la base política de militancia de la revolución bolivariana. Entonces, la mayor parte del presupuesto del Ministerio de la Defensa no está destinado a los componentes verdaderos y legales, como dice la Constitución. Es decir, no el ejército, la guardia, la armada o la aviación, sino que el porcentaje altísimo del presupuesto se va para la milicia. ¿Por qué? Porque así es como paga el Partido Socialista de Venezuela a su gente, a sus activistas, pero además es como manipulan, presionan, chantajean a todos los inscritos en la milicia que no son chavistas, pero que los amenazan con que, bueno, si usted quiere que le siga pagando sus realitos mensuales, pues usted tiene que ir a votar, usted tiene que dejar que lo acompañen, usted tiene que hacer esto, tiene que ir a la marcha, tiene ese tipo de cosas. Entonces es importante que sepan eso. Eso es lo que se llama la consolidación del voto asistido. Exacto. Exacto. Usted no va a elegir, el que va a votar soy yo por usted. Exacto. Entonces, contra Así eso estamos. hay que luchar, pero muy, muy, muy duro. Cuando estemos más cerca de las elecciones del 28 de julio, por supuesto, vamos a hacer un en vivo precisamente para hablar largo y tendido sobre el papel del Plan República en los centros de votación y que ojalá podamos llegarle a quienes son miembros de mesa, porque hay muchos que no están con la tiranía y lo único que se les exige es que no permitan que los militares y estos bandidos hagan lo que les da la gana, sino que se impongan de acuerdo con lo que establece la Constitución y la ley. Así es. Mira, ahí hay un seguidor tuyo dice que aquí todas las semanas se inventa un cuento nuevo. Pues sí, porque es que esa es una estrategia del régimen venezolano. Todas las semanas inventan un cuento nuevo. ¿Por qué? Porque la intención de ellos es mantener ocupada la opinión pública para tratar de revertir los números que tienen en materia digamos, de encuestas y están apostando poco a poco a vivir de este escándalo en escándalo porque la intención del régimen venezolano, si no logra controlar a María Corina Machado, si no logra imponer definitivamente a Rosales y si no logra quebrar, digamos, el sentimiento de la oposición venezolana, va a suspender las elecciones. Y tengan eso en la mira, porque lo va a hacer con alguna excusa. Y yo creo que esa excusa tiene la característica incluso
digamos, de inventarse o una guerra o sencillamente, no sé, inventarse una acción bélica en el país o una acción desesperada, pero si algo nosotros tenemos claro hasta ahora es que Maduro no se quiere ir del poder. Los que están junto con Maduro no quieren que él se vaya del poder, porque sencillamente pues van a perder todos los privilegios, ellos y sus hijos. O no vemos a los hijos de los que están en la revolución disfrutando, digamos, buchones de los dineros mal habidos que sus padres han obtenido gracias a la corrupción en Venezuela. Y la Entonces, mayoría fuera del país. sí, aunque sí hay mucho fuera del país, pero hay otro porcentaje en el país, además en cargos, en puestos, chupando de la administración pública, mientras la gran mayoría de los venezolanos muere de hambre, de falta de atención médica. Y, y yo creo que lo más grave de verdad para el futuro del país es la destrucción del sistema educativo venezolano. Después de nosotros haber sido una referencia en el mundo, pues hoy un niño ni siquiera está aprendiendo a leer como es debido. Yo aprendí a leer a los 3 años, pero ahí lo normal era que un niño aprendiera a los 4 o 5 años y ya sabía leer y escribir, y usted en 4º grado ya tenía que saber leer, escribir, multiplicar, dividir y demás. Bueno, hoy en día no es así. Y no es culpa del niño, es culpa de este sistema educativo nefasto, arruinado, lo que ha llevado la revolución, todo el sistema educativo en Venezuela. Bueno, tú sabes que a raíz de la detención de Tarek El Aissami, aquí en Mérida se ha producido algunas detenciones y persecución a alguna gente, porque aquí llegaron muchos realitos de esos de ese saqueo. Pero por lo que me ha llegado, da la impresión de que el DGCIN en Mérida está actuando con una sola finalidad, que es la extorsión, porque al parecer a alguna gente se la han llevado y han tenido que bajarse de la mula para dejarlos en libertad. Y a este muchacho Massimiliano Ranieri, bueno, pues los negocios donde fueron, se llevaron los carros, el dinero que había, todo. Eso viene ocurriendo hace mucho tiempo, mi querido Tuto. Son funcionarios definitivamente ladrones, son funcionarios que utilizan lo que se llama el botín de guerra, porque eso es lo que le permite esos organismos, que es hacer un botín de guerra para digamos que se lleven las menudencias, porque los grandes se llevan lo más grande, se llevan las grandes quintas, se llevan los yates, se llevan los aviones, y el funcionario este de bajo rango, ese es el que se lleva las computadoras, se llevan los teléfonos, se llevan hasta la ropa interior de la gente de las casas, se llevan el harina pan y ese tipo de cosas. Pero sí se han convertido definitivamente en ladrones, y qué vergonzoso, ¿vale? ¿Verdad? Porque es como no tener ningún tipo de honor ni respeto. Ah, bueno, y ahora como andan encapuchados, porque ahora es un cuento que han impuesto que todos andan encapuchados para que no se identifiquen y para que no se les señale. Bueno, antes de que nos saquen del aire, nos faltó muchas cosas que tratar, pero tú sabes cómo es esto. Sebastiana, de verdad que para mí es una satisfacción y un honor muy grande cada vez que tengo la oportunidad de hacer el en vivo contigo. Vamos a ver cuándo tienes otro chancecito y abordaremos algunos otros temas. Claro que sí, mi querido Tuto. Un abrazo para ti, para la audiencia, y por favor, ojo visor. Y repito, para los que se incorporaron de último, aquí
no hay posibilidades de decir que nos vamos a esconder porque tenemos miedo. Todos tenemos miedo, pero lo más importante es que sepan que el país requiere de los venezolanos. Y no importa si usted asume que no quiera comprometerse. El problema es que tarde o temprano van a ir por usted también. Entonces, tengamos eso muy claro. Gracias, mi querido Tuto, para ti y para la audiencia. No, y a todos mis seguidores que hoy estuvieron, pero por ti, estoy convencido. Les recuerdo que este en vivo queda en el feed grabado y ustedes pueden decirle a quienes no tuvieron la oportunidad para que lo vean, porque realmente ha sido excelente, como todos los en vivos que hacemos con Sebastiana. Sebastiana, un beso inmenso. Gracias. Gracias a ti, mi querido Tuto, a la gente de Mérida, a la gente del mundo. He estado viendo los mensajes y veo que hay gente de todas partes del mundo, chicos. Hasta de Bélgica vi que había. Sí, vale, qué maravilla. Chao, mi querido Tuto, chao a la audiencia. A ustedes los espero mañana a la 1 de la tarde para que volvamos a compartir esta sobremesa. Gracias una vez más.